En apenas un par de semanas estaremos en Toledo y tengo muchas ganas de estar con todos ustedes y todo el equipo las tiene. Exposición de Cuarto Milenio en un lugar, qué decir, ¿no? Toledo. Bueno, pues en la sección de visitantes, que ustedes saben que es una de mis favoritas, a partir de ese día 14 de enero habrá nuevas incorporaciones. El arte de Juan Villa pone forma, construye, crea aquellos casos que a mí me impresionaron muchísimo siendo muy joven, casi un niño. Y nosotros queremos ser fieles a la realidad, a lo que los testigos contaron, y también tener poco a poco una especie de catálogo de lo que han contado aquellos que han visto el misterio. ¿Significa que los extraterrestres existen? No, no lo sabemos. ¿Significa que tienen formas tan diferentes? ¿Qué diferentes razas? Bueno, nunca lo sabremos realmente. Pero hay casos donde cualquier tipo de suposición lógico-formal se viene abajo. Y si no, vean lo que pasó. Viajemos a 1958 a unas frías estepas cerca de Domsten, en Noruega. Observamos casi la vieja DKV, la típica DKV, furgoneta, donde dos jóvenes apuestos, sin ningún problema, sin ninguna fantasía, sin ningún incidente raro propio con la vecindad o con su comunidad, han dejado a sus novias en sus domicilios y vuelven hacia Domsten por una carretera que ya está solitaria. Cae la noche, cosa que ocurre allí muy pronto en determinadas zonas del año, y la calma es total. Y de pronto alguien, uno de ellos, escucha una vez más, y ustedes ya se lo saben de memoria, como si fuera un zumbido, un latido, un sonido diferente, un palpitar, que no parece propio del campo y que da la sensación de que les está advirtiendo de que algo va a ocurrir. Esto ha pasado en la inmensa mayoría de casos de los visitantes. Hay un pum detonante, como un gong, que te dice que algo va a pasar. Y ese algo a veces no es bueno. Este encuentro fue especialmente traumático. Un resplandor, un fuego, una vez más, se ha quemado el bosque, se ha quemado el monte. Los dos amigos se dirigen a una explanada, vagan entre los recios árboles y entonces en esa zona de claro del bosque, o calvero, como debía decirse, ¿no?, del bosque, en ese calvero aparece esto que están viendo. Una nave impresionante, una estructura que parece casi la unión de dos platos soperos puestos uno encima del otro, el típico artilugio que todos hemos identificado con los visitantes de otros mundos. Es Noruega, es 1958, eran personas que no tenían conexión con este tipo de temas, que no eran tan conocidos en el norte de Europa. Se quedan ensimismados, apoyados en los árboles, observando. Aquella nave, si es que era esto, estaba ahí desde hacía un tiempo, se estaba elevando y tenía unos potentísimos focos, quién sabe si ventanillas por las que salía una luz, enfocando hacia el suelo. Es más, el suelo estaba sectorialmente alumbrado por estos focos. La escena les dejó como figuras de hielo, y no era por el frío precisamente. Pero no tenían miedo. Aquella nave parecía que iba a ir rápidamente hacia su lugar de origen, hacia las estrellas. Pero de pronto, en ese instante, y por la espalda, uno de los chicos, uno de los testigos, uno de los trabajadores que está ahí, obnubilado, nota algo frío, viscoso, con una fuerza enorme que le coge de un brazo. El otro compañero se gira como un autómata y se encuentran quizá con una de las formas humanoides, bueno, humanoide. Aquí de verdad decir humanoide es casi utópico, porque lo que ven es esto. Como si una especie de acumulación de pompas de jabón hubieran cogido solidez, unidas en un conjunto. Como si una babosa se hubiera incorporado sobre su estructura y mostrase dos pequeños apéndices que eran esos brazos que se aferraban a uno de ellos. No había cara, no había ojos, no había nada. Solo había una forma indescriptible, más o menos de 1,5 metros de altura, y que estaba arrastrando a uno de ellos con enorme fuerza y provocando un gran dolor, como un pinchazo, como si una serie de ventosas con agujas incorporadas se metiesen en el brazo de uno de ellos. El otro queda paralizado y entonces sale otra de estas figuras. Es el primer caso en la historia que se habla de figuras así. No las ven caminar, no se proyectan como una figura antropomórfica, sino que van evolucionando como si fueran unas gigantescas amebas dentro del agua del río cuando se observa.
van quizá un poco, un palmo por encima del suelo, del terreno casi escarchado, y entonces parece que quieren atrapar a los dos jóvenes. A uno de ellos lo imaginamos gritando desesperado, con una cara de horror difícil de olvidar, con la boca abierta, casi como si fueran unas fauces. Porque mientras uno llega a la furgoneta, tiene que golpear a una de esas masas, y llega a la furgoneta de KV, y se mete dentro, intenta arrancar y no arranca, observa desde el cristal cómo su compañero le mira con un rostro de absoluto pavor. Esa figura que tiene dentro una especie de orgánulos, o tiene dentro una especie de vísceras, o tiene dentro una especie de qué sé yo, que parecen infundir una fuerza en esa figura, como si fuese una entidad biológica, y que poco a poco, transformándose como una pesadilla, va arrastrando a uno de los jóvenes que grita y grita en mitad del bosque desierto. Y lo quiere llevar. Es más, en un momento dado uno de ellos se agarra a una especie de palo indicador de las típicas zanjas de los ganaderos. Se llega a agarrar con la mano, se hace sangre con las astillas, porque esa figura parece una pesadilla total. Todo esto que estoy contando le sigue arrastrando. ¿En dirección a dónde? A la nave que todavía está ahí. En un momento dado, un fragmento de esa figura parece desplazarse, como si se hubiera roto un apéndice, y este hombre, aterrorizado con la sangre que se ha producido y restos de esa cosa, puede encaramarse a la DKV, que entonces por fortuna arranca, y los dos salen de allí dejando a las figuras. Es verdad que luego cuando declaran, bueno, primero cuando llegan están aterrorizados, su propia familia no les cree. La familia, cuando les cuentan que una especie de amebas, de burbujas humanoides, de seres informes le han salido en un campo donde había una nave, evidentemente es que la propia familia no les cree. La policía les tomó declaración, tuvieron terror a volver al lugar de los hechos. Ahí no había prácticamente nada importante que hubiese dejado marca. Pero tiempo después, y esto es muy raro, ellos declararon que hay un margen de tiempo. Hay un instante entre el momento en que se quedan, recuerdan, obnubilados, hipnotizados viendo esa nave, y la sensación punzante de esa entidad que les agarra por detrás, por el brazo, y les pincha. Hay un tiempo que no cuadra, hay un instante como en que ambos entran en una somnolencia, y siempre se pensó, los ufólogos de Noruega pensaron, los que dieron crédito a esta historia, que había un tiempo perdido, que nunca recuperaron. Ellos vivieron y murieron convencidos de que habían estado en contacto con entidades agresivas, que los querían secuestrar, que los querían llevar a algún sitio, que se salvaron de milagro, y que algo ocurrió que en su mente quedó como bloqueado, como un agujero negro dentro del cerebro, que pasaron otras cosas. Como comprenderán, seguramente sea una de las figuras más dificultosas en su realización, pero así fue, como una montaña de una sustancia indescriptible. ¿La forma más bizarra y rara que hemos contado? Seguramente sí. Domsten, Noruega, 1958, una fría noche, que era una noche cualquiera.